Imagina un viaje bajo el calor más intenso o una noche fría donde necesitas algo más que solo la carretera para disfrutar del camino. En este video vamos a descubrir los secretos detrás de dos sistemas que hacen posible esa comodidad y confianza al conducir: el aire acondicionado, que transforma el ambiente dentro del auto en tu refugio perfecto, y los sistemas eléctricos y electrónicos, la inteligencia detrás de cada encendido, luz y función del vehículo. Quédate para entender cómo trabajan juntos estos sistemas para llevar la experiencia automotriz a otro nivel. Sistema de aire acondicionado. A continuación vamos a mostrarte el flujo del refrigerante a lo largo del sistema del aire. El compresor es el caballo de batalla del sistema y es donde comenzaremos. El compresor recibe gas frío de baja presión que se comprime a alta presión. Gas a alta temperatura y bombeado fuera por el lado de descarga del compresor y fluye hacia el condensador. Este gas de alta presión y alta temperatura se nos muestra en el rojo con burbujas que indican que está en estado gaseoso. El condensador hace solo eso. El aire frío fluye a través del condensador enfriando el gas de alta presión y alta temperatura convirtiéndolo en un líquido a alta presión. Como puedes ver, el gas permanece rojo a alta presión pero cambia flechas que indican que ha cambiado a un líquido de alta presión. El líquido de alta presión fluye a través del receptor secador que tiene una bolsa de secante en su interior para filtrar y absorber pequeñas cantidades de humedad que pueden contaminar el refrigerante en el sistema de aire acondicionado. Utilizando un tubo de orificio del secador del receptor es reemplazado con un acumulador que está ubicado entre el evaporador y el compresor. El puerto de servicio de lateral alto es ubicado aquí entre el condensador y la válvula de expansión o el tubo de orificio. A continuación, este líquido de alta presión pasa a través de la válvula de expansión que le permite expandirse convirtiéndose en un líquido de baja presión como se indica en el cambio de color rojo-azul. Este líquido de baja presión fluye desde la válvula de expansión directamente en el evaporador. En este punto comienza a hervir y se convierte de nuevo en un gas de baja presión absorbiendo calor como normalmente se hace. Así que este enfría las paredes del evaporador y el motor del ventilador empuja este aire frío a través de los respiraderos del tablero del vehículo. Como se ven con las flechas, el líquido se convierte nuevamente en un gas como lo indican las burbujas. El puerto de servicio del lado bajo está ubicado aquí, entre la válvula de expansión y el compresor. Entonces el gas de baja presión vuelve al compresor por otro ciclo. Varios fabricantes de automóviles han comenzado a utilizar una válvula de expansión térmica o un TXV que hace al sistema de aire acondicionado operar de manera más eficiente y dar mejor enfriamiento. El sistema TXV, como se muestra en nuestro diagrama, tiene una pequeña bombilla de temperatura ubicado en la salida del evaporador, que se ajustan continuamente al refrigerante al fluir a través de la válvula de expansión y dentro del evaporador, basado en la temperatura y presión del evaporador. Como la salida de la temperatura del evaporador se usa para regular la válvula TXV y sube, esto establece una máxima presión de funcionamiento en la salida del evaporador y luego fluye a través del puerto de servicio del lado bajo, en donde en muchas ocasiones se mide la presión en el puerto del lateral del lado bajo solo para cargar el sistema. Como el refrigerante es agregado, la presión en el lado bajo sube hasta que alcanza su máxima presión de funcionamiento, que normalmente es de 35 psi o menor si este nivel de presión es inferior a lo establecido en los medidores de llenado, que es típicamente de 35 psi, aunque el sistema esté completamente cargado. Agregar refrigerante adicional no se mostrará en el manómetro de baja presión, pero se acumulará en el lado alto y solo puede ser medido usando el puerto del lateral alto. En estos casos, usando solo el puerto del lado bajo, causar que se agregue demasiado refrigerante y dar como resultado un daño al compresor u otros problemas asociados con la sobrecarga, por lo que debemos de tener cuidado a la hora de medir la presión y agregar más refrigerante al sistema. A continuación vamos a mostrar el proceso de desmontaje y montaje de cada componente. Iniciamos con el compresor. Para desmontar y montar el compresor vamos a necesitar ayuda de los siguientes materiales: un extractor de poleas, destornillador plano y de cruz, dados, extensiones y matraca de 1 medio y 1/4, llaves Allen y pinzas para seguros. Para desarmar el compresor se debe hacer el uso de unas llaves Allen para aflojar la polea, así como un cangrejo para retirar la polea del compresor.
Después se deben retirar los seguros con unas pinzas para que nos permita sacar todas las piezas. Podemos hacer el uso de un diagrama de despiece para identificar todas las partes que se deben de retirar y el orden en cómo deben ir. Cabe aclarar que al llegar a desmontar la carcasa delantera y del bloque de cilindro se debe de limpiar bien y engrasar nuevamente debido a que si se ensucia las piezas no podrán volver a encajar. Se debe de revisar que los cojinetes estén en buen estado para que giren de forma correcta. Al llegar al plato con el árbol de la transmisión se debe de tener cuidado con las piezas antideslizantes debido a que los pistones tienen dos piezas antideslizantes cada uno que son los que les permiten libertad de movimiento al momento de comprimir el gas refrigerante. Como último, se debe de colocar de forma adecuada las placas de las válvulas y la estanqueidad de la culata debido a que si no se hace de la forma correcta los tornillos no podrán meterse nuevamente y no cerrará la culata. Para desmontar el condensador se deben de retirar todas las mangueras que van unidas a esta pieza, después identificar las uniones de tornillos que unen al condensador con el automóvil y retirarlas con una matraca de 1/2 y dados milimétricos necesarios. Podemos esperar a que se vacíe el condensador un poco después de retirar las mangueras para que al momento de querer sacarlo no se nos derrame demasiado. Para retirarlo solo se debe de sacar hacia arriba. Para hacerle pruebas al ventilador del condensador se puede hacer uso de una batería de 12 volts y unos caimanes. Se deben de conectar los caimanes a las entradas de los enchufes que trae el ventilador en cada motor, en donde se podrá observar cómo los ventiladores giran hacia el lado correcto, lo que querrá decir que los motores se encuentran en buen estado. El filtro deshidratante solo viene con dos mangueras que se pueden desconectar a contratuerca con unas llaves de 10 milímetros. También viene unida al coche con algunos tornillos que se pueden retirar con una matraca de 1/4, extensión de 1/4 y un dado de 10 milímetros en el caso del filtro deshidratante de un Tsuru. Para retirar el evaporador, primero debemos desconectar las contratuercas que están debajo del capó, en la pared de fuego. Para esto, utilizamos una llave y un perico, cuidando de no dañar las mangueras. El evaporador se encuentra dentro del habitáculo, justo bajo la pared de fuego, protegido por una caja. Esta caja está atornillada a la misma pared de fuego y se puede abrir fácilmente con desarmadores de cruz para exponer el evaporador. Ahora bien, para retirarlo completamente, es necesario desmontar todo el tablero. Comenzamos con el tablero de instrumentos, donde está colocada la radio. Con un desarmador plano, liberamos los seguros del marco de este tablero, y después retiramos la radio desatornillándola y desconectando los arneses que lleva. El siguiente paso es retirar el volante, utilizando una matraca de 1/2 con un dado del tamaño correspondiente. También debemos desconectar los arneses que van conectados al volante. Luego, quitamos la guantera, desatornillando con un desarmador de cruz los tornillos que la sujetan. Detrás de la guantera encontramos una pieza metálica, también atornillada, que debe ser retirada. Finalmente, desmontamos el tablero completo. Esto incluye retirar 2 tornillos en la parte superior, ocultos bajo tapas, y varios tornillos en las partes laterales. Una vez retirados los tornillos, desconectamos los arneses traseros del tablero y lo retiramos completamente. Con todo esto, el acceso al evaporador queda libre, permitiendo extraerlo de su caja y continuar con su mantenimiento o reemplazo. Para desmontar el ventilador del habitáculo se tiene que quitar primero la guantera con un desarmador de cruz. Después de que se quite la guantera se tiene que quitar la pieza de metal a donde se le atornillan los tornillos de la misma guantera. Después de esto quedarán descubierto la caja en donde viene metido el ventilador del habitáculo. Esta caja también se puede abrir con un desarmador de cruz y cuando se retire sale una goma y el ventilador. Para hacerle las pruebas el ventilador del habitáculo se le debe de conectar con unos caimanes y una batería de 12 volts a los bornes de conexión del ventilador. Si se conecta de manera correcta este empezará a girar hacia la derecha. El sentido de giro dependerá de la conexión eléctrica. Para probar que el aire sí fluye a través de los conductos podemos poner un pedazo de papel en cada salida y activar el ventilador. El aire que pase hará que el papel se mueva y mediante la palanca de velocidades del paso del aire del ventilador podremos observar si funciona de la manera correcta. A continuación vamos a ver un ejemplo de esto. Ahorita encontramos en la posición de frente y el aire está saliendo de aquí y de acá. Al cambiarlo de frente y a los pies, por esa parte tenemos otra salida y por aquí saliendo también.
por acá. Luego de los puros pies es acá. No siento el aire, no siento el aire. Luego en el tablero y en los pies, que es esta parte de aquí. Y en los pies también. Y el defrost, que nada más acá. Sí funciona. El desmontaje del radiador es similar al del evaporador. Antes de manipular el refrigerante, utiliza equipo de seguridad adecuado y asegúrate de que esté frío. Desconecta las mangueras del radiador, identifica los pernos que lo sujetan y retíralos con llaves o destornilladores. Finalmente, extrae el radiador. Para retirar la bomba de agua se debe de aflojar primero la banda de accesorios y esto lo logramos quitando el tensor de la banda de accesorios. Antes de quitar la banda de accesorios debemos de revisar el orden en el que viene colocada esto mediante una foto o mediante un dibujo que nosotros hagamos. Después retiramos la banda de accesorios y procedemos a quitar con una matraca de 1/4 y un dado de 13 milímetros los tornillos que unen a la bomba con el motor. Ahora vamos a ver una explicación breve sobre una bomba de agua. Hola, aquí estamos, tenemos ahorita las piezas de la bomba de agua de una Jeep Compass del 2008 aproximadamente. No tenemos el dato certero, pero pues es una Jeep Compass. Entonces, en este caso sacamos la bomba de agua junto con su base para ver tanto su funcionamiento como su estado, ¿no? Aquí tenemos la bomba de agua en sí. Es una bomba de agua de Alaves por esta disposición y es mecánica, ya que en esta parte se sienta esta polea. La polea se le quitó para facilitar el retiro, ya que lleva aquí los tornillos. Son estos tornillos de cabeza 12. Aquí tenemos una llave 12 milímetros y entra exacto. Entonces estos van aquí anclados al monobloc, pero para su fácil retiración se tuvo que quitar la polea antes. Entonces, mediante esta polea con esos tornillos de 10 milímetros van anclados, y como dije es una bomba mecánica, ya que la banda de accesorios la mueve mediante esta polea haciendo que funcione. Esta bomba de agua, como dije, sienta en su base. Tiene unos canales que es por donde pasa el agua, el refrigerante, en esta forma, y conecta con esta parte. Entonces esto vuela de esta manera. La base tiene unos salientes que es donde sientan la bomba de agua. Entonces entran, hacen un sello mediante esta junta va en medio, y esto lo que hace es que el agua pasa por aquí y la impulsa al monobloc, y también tiene una conexión de una manguera de aluminio que va en esta parte junto con su tuerca. Lleva dos, pero como estos vehículos son de práctica para muchos alumnos, pues tristemente no tenemos las piezas completas, pero así funcionaría nuestra bomba de agua. Esta bomba de agua pertenece a esa camioneta. En nuestra camioneta, nuestra bomba de agua se encuentra en el lateral. Entonces, para su fácil manejo, podemos meter la mano por detrás del motor y se encontraría en esta parte. Ahorita vamos a levantar la camioneta para mostrarles su lugar. Ahora nos encontramos debajo del vehículo, y desde esta parte se puede observar que justo en esa zona es donde acoplaría nuestra bomba de agua. En algunos vehículos su manejo es sencillo, ya que están a la mano, pero en por ejemplo, es un poquito más complicado, ya que
pues hay que maniobrar un poquito para llegar a su lugar. Entonces, volviendo a nuestra bomba de agua, como podemos observar, tiene un buen estado. Entonces, como podemos observar, nuestra bomba se encuentra en buen estado. No tiene presencia de óxido, ni de basura, ni materiales contaminantes. Incluso los plásticos, que a pesar de que el refrigerante pasa a gran temperatura, no se ve dañado. Las juntas tampoco se ven en mal estado. Como ya vimos en el sistema de aire acondicionado, pudimos observar algunos de sus componentes y funcionamientos. Ahora vamos a ver dos componentes clave de los sistemas eléctricos y electrónicos del automóvil. Estos son el motor de arranque, o también conocido como marcha, y el alternador. A continuación vamos a ver el motor de arranque. Voy a explicar qué es una marcha. Una marcha es un componente electromecánico, el cual inicia el movimiento del volante de inercia acoplando un Bendix a este mismo. Mis compañeros van a decir las partes de la marcha. A continuación, empezamos con una de las partes que da funcionamiento al motor de arranque. Una de ellas sería el solenoide, que es un dispositivo electromecánico. Esta consiste en unas conexiones eléctricas que van directamente conectadas con la batería. Esta, al ser encendida, convierte el trabajo eléctrico a mecánico, accionando una palanca de Bendix, que al activarlo sale y conecta con la horquilla, y esta impulsa al Bendix haciendo un funcionamiento. A continuación dirán cómo funciona el siguiente. Después tenemos aquí el funcionamiento después de la horquilla. La horquilla entra en la rueda libre de acoplamiento que hará a mover toda esta pieza a través del Bendix, que es esta rueda de acá. De ahí sacará el piñón de engrane, que es el que dará movimiento al volante de inercia, y el resorte es el que hará que esta pieza regrese. Cuando el piñón de engrane sale por esto de inicio, hace contacto con el volante de inercia. Voy a explicar que por el embobinado pasa corriente eléctrica que crea su propio campo electromagnético. Mientras está aquí adentro, va girando y hace que también vaya girando el volante de inercia. Y a continuación, mi compañero. Aquí tenemos el rotor completo. Esa es una pieza en conjunto, ya que pues son varias piezas: la parte del Bendix, la armadura, la pista de contacto. Esta pista de contacto, ¿cómo funciona? Aquí tenemos unos carbones. Esos transmiten la energía, ya que el rotor, al ser una pieza en movimiento, no puede tener un contacto ¿cómo se llama? Un contacto fijo con la electricidad. Es por eso que están estos carbones. Tienen aquí un resorte que hace que se contraigan y mantengan el contacto con la pista de contacto. Cuando entra el rotor, en esta parte entran los carbones, y al momento de girar hacen contacto aquí, pasando la energía y haciendo que se mueva. Ahora vamos a hacer una prueba para el funcionamiento de la marcha. Bueno, pues este fue el funcionamiento de la marcha y sus componentes. El alternador es un componente fundamental del sistema eléctrico del automóvil, ya que es el encargado de generar energía para cargar la batería y alimentar los sistemas eléctricos mientras el motor está en marcha. Funciona mediante el principio de inducción electromagnética. En su interior, el rotor genera un campo magnético que, al girar dentro del estator, produce corriente alterna. Esta corriente es rectificada por los diodos del puente rectificador, convirtiéndola en corriente directa para su uso en el vehículo. Ahora vamos a ver las partes del alternador. Polea es la pieza encargada de recibir la fuerza mecánica del motor y transmitirla al eje del alternador, provocando el movimiento del rotor. Tapa del lado de accionamiento, protege el alternador y sostiene componentes internos. Rodamientos, piezas metálicas con bolillas lubricadas con grasa, que permiten un movimiento suave y reducen la fricción. Rotor, es la parte móvil del alternador que rota al recibir la corriente eléctrica desde el regulador. Bobinas, están alojadas en el estator y forman parte del bobinado trifásico que genera la corriente eléctrica. Estator, también llamado inducido, es la parte fija que sostiene el bobinado trifásico, configurado en forma de estrella o triángulo. Carcasa,
Proporciona ventilación y sostiene todos los componentes internos del alternador. Anillos rozantes, permiten la transmisión de corriente al rotor. Escobillas, conectan los anillos rozantes con el regulador para llevar corriente al rotor. Ahora vamos con la prueba de funcionamiento. Aunque el auto de donde desmontamos el alternador no está en funcionamiento, verificamos que el alternador sí sirve. Para ello, realizamos una prueba conectando un cable desde una batería al alternador, colocando un foco en el circuito. Al conectar el otro cable al alternador, el foco encendió, indicando que el alternador está generando corriente correctamente. Esta prueba nos permitió confirmar que el alternador es funcional.